alto nivel de la Policía Nacional. En eso estamos de acuerdo con ellos, en el sentido de que la fuerza pública tiene que desarrollar sus actividades dentro del marco de la Constitución y la ley. Y si algún miembro de la fuerza pública desborda ese marco, pues por supuesto que es susceptible de investigaciones y de sanciones. De tal manera de que cualquier persona, cualquier televidente puede llamar directamente a la personería, a la UPDH, diciendo, pero está pasando esta irregularidad, y nosotros vamos allá a verificar. Lo que no se puede esperar es que frente a un procedimiento que esté haciendo la fuerza pública, la persona vaya a impedir o a decirle a la fuerza pública cómo es que tiene que hacer su actuación, porque ahí ya desbordamos el marco de nuestra competencia, ahí nosotros ya no podemos actuar. Seguimos el proceso y vamos hasta donde sea necesario. Caso particular, por ejemplo, el tema de las manifestaciones públicas, que ahora más adelantico seguramente lo vamos a tocar. Así es, está con nosotros Carlos Rico. Carlos, buenas noches. Carlos. Bueno, parece que se nos cayó. En el momento en que se presentan disturbios, por ejemplo, en las manifestaciones públicas, ¿hasta qué punto puede llegar la personería o qué papel cumple ahí la Unidad Permanente de Derechos Humanos? Pues nosotros hemos tenido unos acercamientos muy interesantes con la fuerza pública. Como dijo el señor personero, nuestra relación con los comandantes, con los subcomandantes, pues es cercana, es respetuosa. Están disponibles las 24 horas en sus teléfonos para las solicitudes que nosotros realizamos. En este tema ya del encuentro en estos sitios de disturbios es donde se complejiza un poco nuestro accionar. Y hay una situación clara que hemos entregado pues directrices a nuestros funcionarios y nuestras funcionarias de la unidad permanente, tanto abogados, abogadas como investigadores, investigadoras, y es que la oficina de la personería que está allí no puede de ninguna manera, ninguno de sus profesionales, impedir que la fuerza pública cumpla con su deber, por ejemplo, de dirigir a una de estas personas que puede estar cometiendo un delito, de llevarlo, de retenerlo, de entregárselo a las instancias judiciales competentes. Eso no lo podemos hacer. O sea, no nos extraeríamos o nos extralimitamos en las funciones en ese caso. Pero lo que sí es claro, y lo hemos dicho en una conversación abierta y franca, por ejemplo con los integrantes del ESMAD, es, miren, ustedes no nos pueden impedir a nosotros que si en el momento, como llamamos en caliente, ahí en el acto, nosotros evidenciamos que algún integrante del ESMAD está superando la fuerza que le compete, que puede hacer, que es legal y que es legítima y que debe ser regulada, si la excede, nosotros no podemos quedarnos como unos espectadores viendo cómo están maltratando a un ciudadano. Tenemos que intervenir, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo porque estamos evitándole un mal mayor, tanto al ciudadano como al miembro de la fuerza pública que en ese momento en caliente está digamos así, salido de la ropa. Ahí nosotros vamos a actuar. Pero de resto, mientras ellos cumplan con su función regulada, legítima y legal, nosotros debemos estar ahí solamente verificando que eso suceda de esa manera. En este momento, en la condición en que se encuentra la ciudad, ¿se puede hablar de seguridad para la defensa de los derechos humanos? Mira, la situación es muy compleja. El informe de derechos humanos y la labor que nosotros realizamos pasa mucho por la interlocución con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y movimientos sociales. Hacemos parte de un proceso colectivo que hay en la ciudad que se llama el Comité Municipal de Derechos Humanos, y hemos podido constatar que existe una marcada comportamiento de amenazas e intimidaciones a quienes realizan la labor de defensa de derechos humanos, a líderes sociales, a líderes juveniles, de partidos políticos de izquierda, integrantes por ejemplo de la Juventud Comunista o del Partido Comunista de Colombia o del Polo Democrático, han sido objeto de amenazas y de intimidaciones. El año pasado encontrábamos muchas amenazas a través de internet, por ejemplo, amenazas por correos electrónicos, clonación de sitios de Facebook, clonación de cuentas electrónicas, y un conjunto pues de circunstancias que nos hicieron llamar la atención de la ciudadanía y pronunciarnos al respecto. Otro tema tiene que ver
con el asunto de las robos de información. También tuvimos varios incidentes el año pasado, la corporación Convivamos, la obra social de la Madre Laura en la Comuna 13, integrantes de la red juvenil, de Corpades, de diferentes organizaciones fueron víctimas de atracos, de seguimientos. Hubo un hecho que fue muy preocupante el año pasado, que fue la apertura de un proceso judicial por presuntos delitos de rebelión, en el cual aparecían nombradas varias organizaciones sociales de la ciudad de Medellín, partidos políticos, sindicatos, etcétera, y creemos que en general el panorama es difícil. Tuvimos un hecho muy lamentable en el mes de diciembre, que fue el asesinato de un reconocido líder social, Alexander Pulgarín, en la Comuna 8 de Medellín, quien había sido candidato al Consejo por el Polo Democrático, era testigo en un proceso contra un reconocido paramilitar de Medellín, contra Memín y contra algunos de sus cómplices, y fue asesinado desafortunadamente en el mes de diciembre en el barrio Caicedo. Entonces es un panorama difícil, ¿cierto?, donde hay una serie de acciones de intimidación, pero nosotros, y eso es importante destacarlo, para nuestra labor de defensa de los derechos humanos, sí tenemos que decir que no hemos sido víctimas de amenazas ni de intimidaciones en nuestra labor cotidiana. Creemos que eso proviene fundamentalmente de la alta legitimidad que tenemos dentro de la población y la ciudadanía. Nosotros vamos a diferentes lugares de la ciudad, en horas de la noche, a los barrios donde se presentan enfrentamientos, y en general nuestra seguridad está garantizada por el apoyo de la población y nuestro trabajo con dificultades, a veces con incomprensiones por parte de las autoridades, pero creemos que lo seguimos haciendo en un ambiente de respeto. Diferimos de muchas cosas porque creemos que la labor de defensa de los derechos humanos genera polémicas, pero nosotros tenemos clara nuestra misión y creemos que eso ha contribuido al diálogo con otras instituciones y con otros sectores de la sociedad. Como ya estamos a menos de 10 minutos de terminar este conversatorio, esto se fue así como nada, vamos a recibir a Carlos Rico, que restablecimos el contacto, y regresamos con una última pregunta. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por participar, adelante. Bueno, la pregunta es para el personero. ¿Se puede acudir a esta unidad de derechos permanentes humanos cuando una entidad privada vulnera los derechos de una persona? Muy bien, buena pregunta, personero. Por supuesto que no solamente se puede acudir, sino que se debe acudir, porque es que la labor que se está haciendo desde esta dependencia pues irradia no solamente hacia el sector oficial, sino hacia el sector privado, y por eso, por ejemplo, nosotros tenemos acciones que van encaminadas a la garantía de los derechos humanos cuando un particular pueda estar vulnerando derechos humanos. Pongamos un caso, el caso, por ejemplo, del maltrato infantil. Es una vivienda, es una persona particular que de una u otra manera están maltratando a un menor de manera grave, o que está siendo ese niño o esa niña víctima de abuso sexual, o que está, por ejemplo, en un castigo, como los casos que se han visto, que los encadenan, por ejemplo, a alguna parte de la cama o a algún lugar en la vivienda. En esos casos se acude a la personería o se da la información por cualquier medio, y la Unidad Permanente de Derechos Humanos reacciona de manera inmediata, y por supuesto que se trae el concurso del resto de autoridades para resolver ese problema, de tal manera que en todos estos casos se puede acudir a la unidad y a la personería. Agradecemos a Nicolás García por haberse comunicado, pero no lo vamos a poder sacar al aire porque ya no tenemos tiempo. Sin embargo, le invitamos para que nos acompañe en el próximo conversatorio dentro de 8 días. Una pregunta cortica, ya para finalizar. Hemos hablado de la legitimidad que tiene la unidad en este momento, hemos hablado de los antecedentes, de las dificultades. ¿Cuáles han sido esos avances que se tienen ya, digamos, evidenciados desde la Unidad Permanente de Derechos Humanos y en la ciudad y en la ciudadanía? Comencemos por la perspectiva del concejal Bernardo Vélez. No, yo quiero decir algo, y independientemente de cuál vaya a ser el personero próximo, o el alcalde próximo, o los concejales próximos, yo creo que aquí ya hay un valor muy importante en la ciudad, es que los ciudadanos reconocen a la Unidad Permanente de Derechos Humanos, y va a ser muy difícil, diría yo, que desaparezca en cualquier circunstancia o en cualquier partido que llegue al gobierno. Y eso me parece que es importante, porque es
es una institución que ha ganado muchísimo poder, muchísimo reconocimiento, y creo que eso es la invitación que tenemos que hacer, rodearlo, hacer las denuncias, acompañar este proceso tan importante para la ciudad.